Bienvenidos a un nuevo episodio de Detrás del Vestuario. Como este es el primer episodio del 2025, quería hacer como un mini repaso de lo que se debería tener en cuenta a la hora de pensar un vestuario, ya sea para danza, para teatro o para un video o para cine. Depende del tiempo y del presupuesto que tengamos. Va a ser muy importante que empecemos como a planear esta agenda de cosas que necesitamos para pensar el personaje, buscar las cosas, ya sea para realizar o alquilar, o lo que se necesite para que esté el vestuario en condiciones para el día en que vaya a ser exhibido, ya sea en escenario o para el día del rodaje y más adelante en la pantalla. Pero para esto tenemos que empezar a pensar a qué le vamos a dar prioridad, porque me pasa muchas veces con clientes que no saben orientarse para pensar el vestuario. Entonces es importante preguntarnos qué es lo que queremos contar, quién es el personaje y qué le va a pasar. Con estas tres preguntas lo que podemos empezar a pensar, eso es un estilo de personaje, porque hay veces como que no se tiene mucho presupuesto, pero sí se tienen muy bien claro las características a las que les queremos dar como más prioridad o más peso para ese personaje, ya sea una nacionalidad, algo que le pasó en el pasado, cicatrices, algo físico. Entonces, si más o menos tenemos en cuenta estas tres preguntas, podemos empezar la investigación para ir buscando y pensando en estas tres características para darle prioridad. Y con todo esto no me refiero solo a que haya una historia hablada con diálogos, sino también como llevarlo al lado de la danza y pensar que no es solo con palabras que es lo que se muestra y contamos historias. El movimiento y el cuerpo también habla mucho y es lo que tal vez nos ayude más para eso que queremos decir con el movimiento, pero algo concreto como es el vestuario. Si tenemos un diálogo es como mucho más fácil poder como ir acompañando la historia, pero en cambio, si es solo movimiento, sí o sí se necesita tener en cuenta quién es el personaje para poder darle más peso y que el espectador pueda entender de quién está hablando. Y hay veces, como pasa en la danza, que no hay un guión explícito, pero sí hay como ciertas directivas o ciertas características que se mantienen por parte del director y que quiere como darle más peso a lo visual en ese sentido. Me acuerdo que el año pasado contrataron de un estudio de danza para que los ayude con los vestuarios y justo el tema central de la muestra era inspiración, que es un concepto bastante abstracto para bajarlo a tierra, pero lo bueno de esto es que cada profesor podía representar lo que consideraba que era inspiración para ellos y sus alumnos mostrarlo en escena. Sin embargo, pasó que en dos grupos eligieron la película Intensamente como inspiración o ambientación como para poder demostrar que las emociones tienen como ciertos colores y más, como que esta película como que le hace mucho peso a eso. Si bien eran dos disciplinas diferentes, era el mismo tema. Entonces, trabajando con los profesores y la directora en este caso, le dimos más peso no solo en los colores, sino en la forma en que iban a estar representados. Por ejemplo, en el grupo de clásico, cada alumno tenía como un solo color y estaba como bien marcado, sin embargo, tenía como diferentes características que se repetían todas o como guiños que se acercaban a otra emoción, como dándole a entender al espectador que por más que eran emociones diferentes, eran siempre las mismas emociones que tal vez nos sacuden de cierta manera a nosotros y muchas veces no sabemos cómo nombrarlas. Entonces, verlo en escena ayudaba como a encontrar esos diferentes guiños en cada emoción y también aparte de estas asociaciones que se encontraban en el vestuario, también se daba mucho de que trabajamos con transparencias y movimiento, como para también dar la idea de que las emociones, por más que tal vez vengan así de la nada, también son pasajeras y si las sabemos gestionar, pueden como ser fluidas y darnos a entender ciertas cosas que hablan por nosotros. Sin embargo, para el grupo de jazz era otra historia
por más que usaron la misma película, querían dar como la sensación de que hay veces como que las emociones son parte de nuestra vida y siempre vienen en pareja. Y también parte de la coreografía de este grupo era mucho trabajar en parejas y que estuvieran como una al lado de la otra y se intercambiaban. Entonces como que las emociones también iban acompañadas y tenían como su pareja. Entonces los vestuarios, al contrario de lo que fue en clásico, que eran monocromos, en los de jazz todas las bailarinas tenían dos colores que estaban combinados y asociados entre sí. Entonces nunca se repetía el mismo color con la misma pareja, como también haciendo esta cosa de reforzar que las emociones iban de pares y también podían llegar a significar dos cosas diferentes. Y hablando precisamente de esta experiencia, una amiga me dice, pero no entiendo cómo haces, porque todo va a lo mismo, entonces no sé a qué darle prioridad, si es a la distancia, a las texturas, a los materiales, a qué, o sea, cómo me pueden contar en todo este mundo y puedo pensar en tantas cosas a la vez y darle como cierta prioridad. Y la respuesta es básicamente que depende del proyecto, porque no todos los proyectos son iguales, porque la persona que te contrata no es siempre la misma, y por más que sea la misma, tiene una visión diferente en cada vez que se ponen sobre la mesa una historia. Lo bueno también de esto es como que hay una infinidad de cosas para contar de diferente punto de vista, que es lo que también nutre el vestuario. Y lo bueno también es que no hay respuestas buenas o malas. Simplemente es como darle un orden a lo que queremos contar y sentimos que está bien para ese vestuario en particular. Hay veces como que tal vez nos va a pesar más la investigación o nos va a pesar más el personaje o el presupuesto también, aunque parezca que no, el presupuesto influye un montón en cuánto podemos realizar, en si tenemos que realizar muchas cosas o no, o mismo si tenemos que utilizar vestuarios de otros años, eso también va a influir en la historia y en lo que queramos mostrar, porque hay veces que no se tiene tanto presupuesto como para mandar a hacer vestuarios nuevos, pero sí los podemos como darle una nueva cara, tratar de encontrar la vuelta de aunque sea agregarle un aplique o agregarle unas mínimas cosas para que ese vestuario también entre en la ambientación y en la atmósfera de esa nueva historia que queremos contar. Pero para cerrar el episodio es como que espero que si te abrumas con todo esto de pensar un vestuario es como que lo pienses en lo que vos necesitas en ese momento para contar, en lo que la persona que te contrata es lo que quiere contar. No hay respuestas buenas o malas, simplemente diferentes puntos de ver una historia y todos son válidos. En ese sentido creo que es importante entender eso para que simplemente no sea una copia de algo que ya está mostrado y como poder darle como una vuelta a lo que vos quieras contar, porque inevitablemente todo el mundo cambia, aunque parezca que no, nos van pasando cosas que eso también cambia nuestra visión para contar historias, para diseñar vestuarios y no queda otra que aceptarlo y tratar de sobrellevar esas cosas para que nuestro trabajo sea lo más agradable posible, pueda contar precisamente una historia, ¿no? Porque al fin de cuentas el vestuario es una herramienta más para contar una historia y que el espectador se sumerja en lo que está viendo en el escenario o en la pantalla. Gracias por escuchar, nos vemos la próxima semana.